Antes de la presentación internacional del C5X, era casi un hecho que este modelo de Citroën había abandonado casi del todo su identidad como un automóvil. Ahora se ha convertido no solamente en uno, sino en dos crossovers. Probamos a fondo un modelo muy interesante tanto en forma como en fondo. Es verdad que Citroën, dentro de lo posible, se ha vuelto un poco más convencional en su oferta, con vehículos más homogéneos pero todavía diferenciados en el apartado visual y no tanto en lo técnico. Aunque en ese sentido no están del todo emparentados con su hermana Peugeot, por más que compartan plataformas y bases de motores y cajas, todavía tienen un toque propio. La casa francesa, con tanta historia de innovación e ideas pioneras, nos muestra en el amplísimo segmento de los SUVs compactos un C5 Aircross convincente en diversos aspectos. Va a sonar muy raro, pero yo desde hace muchos años quería manejar un Citroën C5. Yo sé que es un auto que pues, a mucha gente no le llamará la atención. De hecho, pues ahorita una de las opciones, digamos, más inusuales en su segmento, y quería manejar un C5 porque yo en mi memoria tengo es el C5 original, el que era el reemplazo del Santia, que salió a comienzos del siglo, pues de este siglo, y era un sedán mediano con un enfoque muy particular de tecnología y de espacio y de comodidad. Yo era muy joven, yo tendría por ahí unos 11, 12 años, y pues a mis manos llegó un catálogo de un C5. Y en ese catálogo me di cuenta que para ese entonces, el año 2001, el año 2002, también vi una revista Car and Driver, con esa Car and Driver de Colombia, por cierto. Y en esa prueba y en ese catálogo que tenía del C5, pues me di cuenta que había mucha tecnología que no existía, o para mí no existía, en los autos en ese entonces. Obviamente tenía su suspensión hidractiva, que ya después me vine a enterar que era algo que se habían inventado en Citroën desde el DS prácticamente, y que ya existían autos que las luces pues se encendían solas si anochecía, que las plumillas se prendían solas si empezaba a llover. A mis 11, 12 años eso era muy novedoso. Entonces se me quedó en la mente pues ese C5, porque fue el auto en el que supe de la existencia de que los autos ya eran muy tecnológicos para ese entonces. Y ya yendo más allá de ese contexto personal que probablemente a muchos no les importa, yo no pensé entonces que unos 20 y tantos años después, unos 20 años después, estuviera manejando un C5 y que el C5 se fuera a convertir en un crossover, porque pues eso es lo que son los C5 existentes. Este Aircross es un SUV del segmento C, que es el estándar casi de los SUVs, y está el C5X, que es una especie de notchback, sedán, wagon, cosa rara. Allá les pondremos una imagen de lo que es el C5X, pero ninguno es un sedán como tal, como lo era el C5, y el C5 era un sedán inusual porque era un sedán de 5 puertas, al menos la primera generación. Mucha de esa gracia de ese primer C5 está aquí, en el sentido de que muchos vehículos en cualquier segmento, ya sea un sedán, un crossover, ya tienden a ser más rígidos, tienden a ser más tiesos, tienden a ser más duros en su suspensión, porque los quieren hacer ágiles, les quieren dar como ese toque, por decirlo de una forma clichésuda, deportivo. Entonces quieren hacer esos autos cada vez más directos, y lo han logrado en algunos casos. Sin irnos muy lejos, el hermano de plataforma de este C5 Aircross es el Peugeot 3008, y el Peugeot 5008 es la plataforma, el MP2 de PSA, ahora Stellantis. Pero hay una gran diferencia en Citroën. Ya no tiene suspensión hidractiva, ya Citroën no usa ese tipo de suspensión, pero lo que hicieron con el C5 Aircross es que sobre el mismo esquema, recordemos que este es un SUV compacto con eje torsional atrás, y eso lo abordaré más adelante, agarraron unos amortiguadores que son únicos en su segmento, porque al final del recorrido tienen unos topes hidráulicos.
Entonces, valga la redundancia, cuando uno llega al final de ese recorrido, el movimiento se acentúa más, se amortigua más. Es un amortiguador que, de nuevo repito la palabra, amortigua a su vez cuando llega al final de su recorrido. Entonces, la idea es que la marcha sea más suave y lo cierto es que lo logran. ¿Cómo lo logran? Se nota más ese efecto, muy Citroën, muy cómodo, en los asfaltos con unas ondulaciones más amplias o esos movimientos de rueda que no son tan abruptos. Si pisamos, por ejemplo, un hueco que genere o una sacudida que genere un movimiento de rueda rápido, puede que ahí no haya tanta diferencia, sí va a ser un poco más suave que su hermano un 3008, pero en lo que son los movimientos lentos de una carretera como esta, que no es perfectamente regular, ahí sí gana muchísima suavidad, y eso hace que este S5 Aircross sea espectacular para viajar. A mí me encanta este vehículo para viajar porque precisamente tiene ese efecto en que no hay nerviosismos, en que es muy estable de todas maneras y en que aún así no se siente torpe por ser blanda, porque ese es el peligro muchas veces de hacer muy blanda una suspensión. Les puedo poner ejemplos en este mismo segmento. Una Koleos, una X-Trail son blandas, una Equinox también son blandas, pero a su vez son torpes en sus reacciones. Aquí esto es muy blando, muy cómodo, de hecho también es más silencioso y muy refinado, y uno viaja con perfecta comodidad o casi perfecta comodidad siempre y cuando el asfalto esté en aceptable estado. Pero siendo la plataforma tan buena en la que se basa, que es tan famosa por tener muy buena estabilidad, si uno llega a exigirlo, pues obviamente no va a tener esa misma firmeza de las Peugeot. La dirección es mucho más ligera, el balanceo y el cabeceo es mayor, pero en caso de alguna exigencia o de alguna emergencia, ese buen nivel de estabilidad va a estar ahí. Y así como es blanda, pero a su vez logra ser segura y estable, está este motor que es un clásico desde hace unos buenos años en Peugeot, Citroën y pues más recientemente en DS, que es el 1.6 turbo, el THP, que en su momento desarrollaron en conjunto con BMW, que con los años han ido puliendo en temas de confiabilidad, porque hace unos 10 años incluso aquí en Colombia se magnificaba un problema que tenían porque pues nuestra gasolina extra no era muy buena. Han mejorado la confiabilidad de ese motor. Aquí tiene los clásicos 165 caballos, 240 Nm de torque, la clásica caja ISIN de 6 velocidades. Es un buen conjunto, cumplidor, ni bien ni mal, tirando a los mejores de la mitad para arriba. Una aceleración que cumple, buena recuperación. Y ahí les tengo un dato que yo no esperaba, y es que tiene la mejor frenada a la fecha en su segmento. 35 metros de 100 a 0 es un número impresionante para un SUV, y eso también es porque tiene unas llantas muy caras de fábrica. Ahí sí no le ahorraron en Citroën, tiene unas Primacy 4, unas Michelin que son excelentes. De hecho es desde que estamos probando autos en este canal, en la base de datos y otra base de datos personal de autos que llevaba probando antes, que trabajaba en medios impresos, este S5 Aircross tiene la mejor frenada del segmento. Ya verán en el video más adelante esas pruebas. Y al final del día entonces tenemos algo con un enfoque a la comodidad inusualmente bueno, porque no es cómoda a costa de ser torpe, y en lo realmente importante dinámicamente también, a la hora de adelantar es segura adelantando porque es lo suficientemente rápida, frena tremendamente bien, e incluso las asistencias están muy bien puestas a punto. El control de estabilidad, como en buen SUV, va a tender a ayudarnos a frenar de más un poco en movimientos muy abruptos de la dirección. Así que la conclusión con este S5 Aircross es bastante bien, es bastante buena, es lógica, es un soplo de aire fresco en ese mar de SUVs recientes que tratan de ser más directas, más deportivas. Eso no está mal, pero esto es distinto. Esto es más para ir relajado, pero que en caso de que toque exigirla igual va a responder. Entonces la verdad es que estoy gratamente sorprendido. Tenía cierta expectativa, pero ha logrado superar esa expectativa.
Para mí muy bien este S5 Recurse o esta C5 Recurse. No es la primera vez que defendemos el eje torsional trasero en este canal y en el caso de esta plataforma de origen francés lo hacemos con más razón, pues salvo alguna inercia un poco extraña al ir apoyados, el equilibrio entre comodidad y estabilidad está al nivel o mejor que más de un multibrazo. Por otro lado, así sea tracción delantera, la versatilidad se trata de optimizar entre un despeje anunciado de 23 centímetros, que es un valor muy elevado, y unos modos de manejo que adaptan el control de tracción a distintas superficies. Entre lo mejorable, el motor no es el más refinado al girar a altas revoluciones. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. El enfoque de Citroën me parece dentro del grupo PSA, y más en este caso es hacia la funcionalidad y hacia la comodidad. Con la comodidad ya quedamos claros que el manejo cumple muy bien, pero el interior es un gran complemento en ese sentido. Ahora, siendo parte de PSA, bueno, de Stellantis, esa ergonomía es muy similar de este tablero y de la cabina en general a lo que uno encuentra en un Peugeot, pero las superficies y todo está simplificado. De todas maneras el esquema es el mismo. Tenemos los instrumentos digitales que yo puedo cambiar las visualizaciones, por ejemplo, a que me muestre lo mínimo posible o personalizarlo. Uno pone acá personal y eso se configura desde la pantalla. Y hablando de la pantalla, eso sí, ya muchas funciones están sentadas acá. Eso ya lo estamos viendo desde hace varios años. Aquí está el menú de la climatización, desde aquí ajusto la temperatura, pero no todo queda en la pantalla, porque la recirculación, los desempañadores, o si la quiero apagar, o bueno, el bloqueo central de paso, me quedan en botones físicos normales, y eso es bueno, no me ponen todo forzosamente en la pantalla. De PSA también, de otros Peugeot, por ejemplo, queda estos menús básicos. Aquí tengo la climatización, pero también puedo tener la navegación si la tuviera, o algunas funciones de configuración del vehículo, o el Bluetooth, o incluso la calefacción de los asientos, que esto es un panel táctil que la verdad funciona bien. Como siempre, es un piano black que se ensucia muy fácil, se le nota muy fácil la grasa de los dedos, se les nota muy fácil el polvo, eso ya es típico. Y también tiene una que otra curiosidad. A mí personalmente me encantan estos asientos porque está de moda hacer los asientos más estrechos, que con mayor soporte lateral, pero ¿a quién le importa? Esto es un carro cómodo, esto es un carro para ir relajado, esto es un carro para viajar. Estos son asientos amplios, son como un cuadradito, como un sofacito. De hecho tiene un cuero de dos colores, que sin ser el más alto de gama pues está muy bien resuelto, tiene hasta sus costuritas, y esas costuras se repiten acá en este contraste de esta textura acá sobre el tablero, sobre esta parte aquí que ya de hecho es un pedacito de tela que le da cierto contraste. Eso se ve muy bien,
y siendo Citroën, digamos, un poco más sencilla en sus acabados con respecto a Peugeot, con respecto a DS, de todas maneras tiene algún detallito un poquito que indica un poquito más de lujo. Acá hay otro, por ejemplo, otro pedazo de cuero con costuras, o sea que este plástico, aquí este remate mucho más sencillo, pero aquí conservaron su mullido, el poste tiene tela en vez de plástico, eso está muy bien, e incluso este Citroën tiene esta manija de la puerta que la siento más sólida que en los Peugeot y en DS, es una manija que nos hemos encontrado en un montón de productos que hemos probado recientemente, incluso en la Opel Crossland nos encontramos esa misma manija, pero aquí tenemos una distinta que hasta da una mejor sensación cuando uno la utiliza, se siente un poquito más sólida, da una mejor sensación. Simplifica, eso sí, las paletas fijas no tienen ese detallito cromado, son completamente negras, no está mal. Mantiene ese cargador inalámbrico, súper útil, súper bueno. En ese sentido, es un detalle práctico que ya deberían tener todos los autos hoy día, porque uno ya depende del celular y se acaba rápido la pila en un día. Aquí no tiene su cargador. Y otra herencia, este selector, este joystick que regresa al mismo lugar, es electrónico. El parking, recuerden, está aquí arriba porque este botón es el del modo manual. El selector de los modos de manejo, uno sabe en qué modo de manejo está, es por un testigo que alumbra. Esto puede girar todas las veces que uno quiera y es un bombillito el que le va diciendo a uno, y de aquí de hecho se apaga el control de tracción para las pocas veces que sea necesario, y están los modos de todoterreno que también de hecho está en Peugeot. Ahora, siendo Citroën, es muy importante la comodidad y ese espacio atrás. No voy a decir que sobre espacio para las piernas, como si pudo sobrar espacio para las piernas en su momento con el primer C5, que era un sedán, pero se diferencia, y es una gran diferencia con respecto a una 3008, y ya se asemeja más a una 5008, en que son 3 asientos individuales, prácticamente del mismo tamaño, de hecho del mismo tamaño, y esos 3 asientos individuales uno los puede reclinar y deslizar individualmente. Es un gran detalle de versatilidad. Enrique ahorita me hizo notar, nuestro productor nos hizo notar que a cambio de ese puesto de en medio que uno puede reclinar y deslizar, pues se pierde el apoyabrazo central, a menos de que uno quiera abatir ese respaldo y quiera ahí medio apoyar el brazo, pero pues quedaría comunicado uno con el baúl entonces no quedaría del todo separado del habitáculo. Y ese piso es completa o casi completamente plano, entonces como un vehículo familiar está bastante bien, y es parte de esa lógica y de ese enfoque de Citroën. Lo mismo el baúl tiene un acceso muy bajo, tiene su doble fondo, de hecho es un buen volumen el que anuncia, pero también además del volumen, las formas son aprovechables, son paredes planas, no hay como partes que se meten y le quitan practicidad. Entonces al final del día es un interior con buenos detalles de acabado en general, bien fabricado. Y no hablamos de acabado de que todo el mundo dice, ay no, es que este plástico es blando y este no, hablamos del armado en general. Ya tocará ver a largo plazo. Hay muy pocos detalles que son mejorables, si acaso alguna rebaba por aquí en la guantera, y eso depende de unidad en unidad. En esta sí tenía aquí algún sobrante del molde, pero como conjunto es lógico para su precio, está bien. Más allá de lo mencionado, la postura de manejo es la típica alta y dominante en este segmento, y del C5 disfrutamos mucho específicamente la función de masajes disponible en esta versión para los asientos delanteros. El único ahorro claro se nota en algún gráfico de la pantalla y en una cámara de 360 grados que en vez de verse en tiempo real, lo que hace es memorizar el entorno alrededor, como en el Peugeot 3008. Un producto curioso pero con ideas útiles, que no solamente llama la atención sin motivo alguno, sino que muestra soluciones interesantes desde distintos apartados. No será tan poco convencional como un Citroën de antaño, pero la casa francesa ha sabido adaptarse a los tiempos modernos con un SUV que, dentro de lo inusual que es, se muestra como una gran compra en la que si acaso a algunos les hará falta la ausencia local de una opción con tracción a las 4 ruedas y o más potencia y torque. ¿Ustedes
Quienes nos ven son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.